Pues bueno, Ya les Alejandro, el permiso. muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes a todos por este webinar. Ya teníamos tiempo que no habíamos hecho webinars, pero pues hemos visto, ¿no? Que hay personas, hay clientes que nos dicen de que, oigan, pues bueno, hagan webinars, ¿no? Que yo creo que ahorita que los webinars que hicimos en la Norma 035 el año pasado, de temas de evaluación, de temas de evaluación de desempeño, compensaciones, etcétera, pues tratábamos de brindarle un poco a las personas de información que les pudiera ser útil en el día a día, ¿no? Y hace un tiempo, pues surgió ahí un tema muy interesante en el que, pues, ya hemos trabajado, que es la cuestión de la seguridad, ¿no? La cultura de la seguridad. Sí, así es. Y la verdad es que lo estamos llamando pláticas mensuales. Vamos a estar enviándoles varias invitaciones, van a estar en nuestras páginas por si quieren unirse, en donde vamos a tocar varios temas. Vamos a intentar ser temas muy particulares, van a ser pláticas cortas de 30 minutos, en donde lo que realmente estamos buscando es transmitirles una idea de cómo a problemas que probablemente en el área de recursos humanos llevamos teniendo ya mucho tiempo, cómo podemos darles una solución distinta, una solución que sí nos pueda traer algún resultado. Y la plática precisamente de esta charla es la cultura de la seguridad y cómo poder evaluarla. Nos hemos topado últimamente que el tema de la seguridad siempre es muy importante, pero hay varios giros, hay varias perspectivas de donde lo podemos evaluar y cómo cada empresa, dependiendo su giro, tiene situaciones distintas. Entonces, vamos a ser muy concisos en la plática. Nos interesaría mucho poderlos escuchar. Muchas gracias aquí a todos los que nos saludan por el chat, a toda la gente que nos está acompañando. Si tuvieran alguna pregunta durante la presentación, por favor, hay una sección ahí de preguntas o lo pueden escribir ahí directamente en el chat y ya al final vamos a tener una pequeña sección en donde podremos resolverlas. Así es. Y pues estaría bien comenzar con una breve anécdota. Me pasó que en una empresa del giro industrial me decían de que, oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema de seguridad, ¿no? Como dice Roberto, hay muchas perspectivas. Vamos a hablar de seguridad, tanto en la cuestión de prevención del crimen, seguridad informática, seguridad en el sentido operativo. En este caso de la empresa me dice, oye, yo tengo muchos accidentes en la planta, ¿no? Me pasa esto, o a veces hay un accidente porque alguien hizo esto. Y la persona aquí que estaba encargada de la seguridad, de toda la parte de seguridad y higiene, me comenta, oye, es que, pues, yo como empresa les doy todo, ¿no? Les doy equipo de protección, les pongo señalamiento, les pongo manuales, les pongo políticas de seguridad. Entonces yo como empresa, pues estoy cumpliendo, ¿no? Le digo, bueno, es que sí, en la parte institucional puede que estés cumpliendo, pero habrá que ver un poco si estamos cumpliendo también en la parte de cultura de seguridad. Y es decir, qué tanto asimila los colaboradores en este sentido, todas estas prácticas, todo este deber ser, para precisamente procurar condiciones óptimas, para procurar la seguridad, para mitigar riesgos que puedan generar cualquier incidente o accidente, ¿no? Y a veces puede sonar fácil, pero ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo mides esto? ¿No? Antes de arreglar cualquier problema, hay que ver en dónde estamos parados y precisamente de ahí empezamos a trabajar mucho este tema con esta y con otras empresas. Así es. Entonces, pues bueno, comenzamos. Nada más para presentarnos de nuevo, mi nombre es Roberto Cuandró, me acompaña Alejandro González de Integra Capital Humano. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es la cultura de seguridad, es decir, qué podemos entender dentro de nuestras empresas por este tema de cultura de la seguridad. Aquí lo que vemos es que abarca las actitudes y valores de las personas y de la organización. Esta parte es muy importante porque siempre hay dos aspectos en el tema de seguridad: los colaboradores, las personas que integran la organización, y como tal la organización con qué mensaje se comunica con los colaboradores. En cuanto a los aspectos relativos a la seguridad, valga la redundancia, tanto en su forma de entenderla como el comportamiento diario que deben tener los colaboradores. Y esa es otra parte muy importante. Una parte, Alejandro, sin duda es las reglas, las políticas, lo que se recomienda de parte de la organización a los colaboradores. Y la otra parte es cómo los colaboradores entienden estas reglas, cómo los colaboradores interpretan las políticas. No sé qué nos puedas contar de esta definición, más bien de esta definición en práctica. ¿Cuál ha sido alguna de las experiencias que has tenido en este tema?
Pues fíjate que, volviendo a este ejemplo, ¿no? Hay otros, es que este ejemplo se presenta una y otra vez, me gustaría centrarme en este, pero me contaban de que, oye, sí, pues es que yo como empresa les estoy dando todo lo institucional, manuales, y realmente cuando yo chequé los manuales, cuando vi las políticas de seguridad, estaban muy bien hechos, o sea, realmente había ahí un trabajo de profesionales de la seguridad, que muchas veces los profesionales de seguridad son expertos en todas las partes técnicas de seguridad. Cuando contratan a un ingeniero en seguridad o higiene, pues sin duda alguna tiene todos los conocimientos técnicos, ingenieriles, para procurar la seguridad en la parte de la industria, ¿no? Ahorita vamos a hablar de otro tipo de seguridad, pero por ejemplo en un retail, en una tienda de supermercado, se suele mucho contratar a personas criminólogos para cuestión de prevención del crimen, y también, ¿no? Tienen toda la parte técnica. El problema es que la cuestión organizacional, es decir, el tratar con personas, el tratar o el de procurar cómo las personas hacen suyo todas estas políticas de seguridad, todos estos manuales, todos estos procesos de seguridad, eso es ahí donde ya nos encontramos con un problema, ¿no? Porque si bien yo puedo ser un experto en toda la parte técnica de seguridad, a veces puedo topar un poco con, a la hora de hacerles llegar el mensaje a los colaboradores, a la hora de que estos aprendan y hagan suyo todos estos elementos. Definitivamente creo que lo vivimos el año pasado y antepasado con la norma 035, en donde era un tema, si bien todos nos podemos relacionar con un factor de riesgo psicosocial, no mucha gente lo entendía. Entonces, el área de recursos humanos se fue haciendo experta en el tema, pero muchas veces los colaboradores les tomó algo de tiempo irse involucrando, ir entendiendo qué era la norma 035, cuál era el objetivo. En el tema de la seguridad, si bien también todos entendemos qué es la seguridad, en el ámbito laboral, en el ámbito de lo que mencionaba ahorita Alejandro del crimen o el robo hormiga en las empresas, en el ámbito probablemente también de ciberseguridad, que es algo que se ha hecho mucho más importante en las empresas, nadie es experto en cómo prevenirlo. Entonces se tiene que ir formando poco a poco esta cultura, así como formamos un buen clima laboral, como formamos una buena cultura organizacional, debemos de formar esta cultura de la seguridad. Exactamente. Y justamente eso nos trae a hay muchos tipos de ámbitos en el que se puede aplicar una cultura de la seguridad, pero creemos que hay tres principales y son en los que nos vamos a enfocar en esta plática. ¿Los podrías introducir, Alejandro? Claro que sí. Miren, les voy a poner un ejemplo. Aquí hablamos de tres tipos de seguridad, ¿no? Laboral, informática, crimen. Toda la parte que tiene que ver con seguridad, o cuando hablamos de seguridad, es todos esos elementos que van a prevenir cualquier incidente, ¿no? Que nos genere ya sea un accidente o un siniestro que ponga en riesgo la integridad tanto de la persona como de la empresa misma. ¿Qué quiere decir? Cuando en una empresa pasa un accidente y desgraciadamente uno de los colaboradores sale herido, o en casos muy extremos, pero que llegan a suceder y si hay que tomar con seriedad que culminen el fallecimiento de una persona, bueno, tiene que ver con una cuestión de seguridad. Por otro lado, también cuando hay una filtración de datos por parte de la empresa, cuando una máquina no recibe el mantenimiento que se le tenía que dar y esta máquina termina por descomponerse y este gasto y genera un gasto en la empresa o puede cortar la productividad, también es una cuestión de seguridad. Entonces, toda la parte de seguridad tiene que ver con ello, con cómo podemos nosotros evitar siniestros o accidentes que pongan en riesgo principalmente a la persona y que pongan en riesgo la empresa. Entonces, aquí hay tres enfoques, puede haber muchos otros dependiendo de la perspectiva. Tiene que ver una con la parte laboral, es decir, con los accidentes, con la parte operativa del día a día, ya sea en el sector industrial, en el sector de la agricultura, en algunos otros tipos de servicios, con la parte informática y la parte del crimen. Me gustaría ponerles este ejemplo para que como tipo de dinámica ustedes reflexionen qué tienen en común estas tres cosas. Imaginemos que en una empresa no se hace el mantenimiento adecuado a una máquina, porque la persona encargada de ello, pues, se le olvidó, ¿no? O sea, tan simple como se le olvidó, o alguien dentro de la empresa, las mermas que deja las pone en el pasillo porque no encuentra un lugar donde ponerlas, o nadie le indicó dónde ponerlas, y empieza a obstruir el paso de las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, tarde o temprano la máquina termina funcionando mal, causa un accidente, hiere a alguien, o alguien en el tránsito diario dentro de su empresa, pues se termina tropezando con algo que alguien dejó en medio
y se cortan, ¿no? O digo, por ser un poquito soft. En la otra parte, imaginemos que una persona dentro de una empresa de servicios de tipo corporativo, diferente a la industrial, deja expuesto su computadora con información muy delicada en un área donde hay otras personas, ¿no? Donde hay otros clientes internos, donde hay clientes externos, y en ningún momento pues bloquea la pantalla si es que tiene que ir al baño u otro. O imaginemos que en una tienda de autoservicio alguien no siguió el protocolo de seguridad y no cerró las puertas como debía de ser, o no activó la alarma antes de irse. Estos tres elementos tienen algo en común. Si bien pueden ser tres aspectos distintos, o sea, tres sectores distintos, lo que tienen en común aquí es el factor humano. Y de aquí hay una estadística bien interesante. Si se dan cuenta, en los tres puede surgir algún incidente, tanto en uno algún accidente en la empresa, en el segundo alguna filtración de la información delicada, y en el tercero, pues bueno, la idea de no prevenir el crimen, que se puede presentar alguno, tiene origen en estos ejemplos en el factor humano. No sé si quisieras pasar a la otra diapositiva. Sí, y justamente esa parte que vas mencionando del factor humano, yo creo que es lo que nosotros como área de recursos humanos, como áreas de recursos humanos en sus respectivas organizaciones, es donde podemos influir más. Desde una manera de cómo hacer comunicados internamente en la empresa, una manera cómo hacer capacitaciones, pero no capacitaciones que se den inicialmente cuando se implementa cierta política o cierto reglamento, sino que se vaya realmente haciendo parte de todo el proceso de onboarding de los colaboradores, que continuamente se les esté recordando sobre estos temas, se les esté evaluando en estos temas para que sea algo que sí se esté midiendo durante el año. Aquí, Alejandro, tenías algunas cifras de, por ejemplo, en el tema de seguridad laboral, cuánto nos cuesta un accidente directamente más todos los costos indirectos, ¿no? Exactamente. Aquí, esto está en dólares y es por persona. Esto centrado un poco en la parte de accidentes laborales, que tenga que ver con que una persona salió herida o en el caso de que falleció, ¿no? Los accidentes en este sentido se dividen en estos tres, ¿no? En accidentes leves, donde pues, la persona que recibió el accidente puede incorporarse a sus actividades de manera inmediata; graves, que requieren una hospitalización o alguna incapacidad durante un tiempo determinado permanente; y mortales, pues bueno, donde ya la persona pues fallece. Y los costos en este sentido, digo, sin contar lo más importante, que es el costo de perder un ser viviente, un ser humano, pero en costos, como una forma de cuantificarlo, se muestran en este sentido. O sea, en dólares, una persona a corto plazo, una persona que fallece en el sector industrial, según nos hablan de 2006, hay que actualizar los datos, pues tenemos inflación, toda esta cuestión, te llega a costar hasta $17,494 en ese momento. Es decir, unos 170,000, unos 340,000 pesos en ese momento, sin contar pensiones o compensaciones que se tengan que dar en algún futuro. Aquí bien nos piden si habrá en el sector salud hospitales el dato. Estaría interesante investigarlo. De hecho, tenemos bastantes datos. Dándonos chance un poquito de buscar si podemos obtener el dato y con mucho gusto te lo podemos compartir. Pero bueno, esto es una forma de esquematizar a grandes rasgos y en términos monetarios lo que cuesta, ¿no? Digo, es lo que se puede plasmar aquí sobre una hoja. Desgraciadamente, el costo de la pérdida de una persona o alguien que sale gravemente herida, eso es incuantificable, pero los que han estado mucho en esta área saben, ¿no? Y ¿qué otros costos hay? Imagínense, en la parte informática hay empresas que han tenido filtraciones de información que les cuestan millones, o sea, millones. Y hablo de millones porque de pronto alguien no siguió el protocolo y se filtró una base de datos que contenía cuentas bancarias o que contenía propiedad intelectual, y esto cuesta millones. Entonces, aquí está. Y es un tema, Alejandro, creo yo, muy similar. Veámoslo en algo que vemos mucho más seguido en el tema de recursos humanos de reclutamiento, ¿no? La rotación. El costo de la rotación, se pudiera decir que el costo estimado de un colaborador, el costo directo de reemplazarlo pudiera ser un tema de un par de meses, 3 meses de sueldo. Pero ya cuando hablamos de los costos indirectos, muchas veces los cálculos se van hasta 16 meses o incluso los 2 años de sueldo mensual de un colaborador. Entonces, es lo mismo aquí en este tema de la seguridad laboral. Un accidente de manera directa tiene un costo muy cuantificable, pero la manera en la que no cuantificamos todos estos costos indirectos
desde el ambiente laboral de los otros colaboradores, cómo nos va a afectar la productividad durante cierta cantidad de tiempo si sucede un accidente grave o mortal, cómo nos va a afectar en las primas de riesgo que tengamos, cómo nos va a afectar con nuestros compradores si somos proveedores de la industria. Hay muchas formas en las que esto nos puede afectar y muchas veces nos confiamos en no nos ha pasado en los últimos 15 años, no nos ha pasado en los últimos 30 años, ¿por qué nos va a pasar ahora? Entonces, aquí lo que hay que hacer es nunca confiarnos de más, tampoco hay que ser extremadamente minuciosos, no es la palabra minuciosos, pero ser paranoicos en que nos va a suceder un accidente, pero sí es un tema muy importante. Y así como tenemos es el otro tema que mencionabas justamente ahorita de la seguridad cibernética, que esto es algo que nos ha venido acá en Integratec, lo manejamos nosotros internamente mucho con nuestros sistemas, es algo que realmente se ha vuelto importante, no tanto para los sistemas que ustedes adquieran, sino también de manera interna. La seguridad que ustedes puedan tener de toda su información, de cómo cuidan los colaboradores su información, incluso cómo cuidan sus computadoras personales. Y aquí hay algunos datos de lo que nos cuesta por año. Estos son cifras aquí para México. ¿Cuánto nos está costando, por ejemplo, 7.7 mil millones de dólares por año el tema de seguridad cibernética? Robos, esto es en general, ¿no? Incluso las personas físicas, no solo empresas. Viene también aquí el dato que 33 millones de mexicanos en el 2017 sufrieron de alguna manera un ataque cibernético que fue exitoso. Puede ser desde el robo de una cuenta, desde el robo de una cuenta de banco, desde la clonación de una tarjeta de crédito, pero aquí es donde vemos la escala ya de lo que está atrás de este riesgo. Aquí sí es un enemigo que no es como la seguridad interna que depende prácticamente 100% de la organización y de sus colaboradores. Aquí sí tenemos un enemigo afuera que nos está viniendo a buscar. Y viene, por ejemplo, hay una estadística, ahora sí para el tema de las empresas en México, que más de casi 1.400.000 ataques de ransomware, esto es, de alguna manera quieren tomar control de tu equipo, ha afectado a más de 297.000 empresas en México. Entonces, aquí me gustaría que hicieras esa analogía, Alejandro, porque es lo mismo cuidar a la integridad física o mental de tu colaborador, es el mismo procedimiento, son los mismos pasos que tenemos que hacer que para cuidar la seguridad cibernética. Probablemente aquí se van a involucrar otros departamentos. Se va a involucrar seguramente el departamento de TI, pero todos tienen que estar puestos en el plan. Exactamente. Digo, en lo técnico sí va a haber diferencias muy abismales entre lo cibernético, lo industrial, todo ello. Pero cuando hablamos de cultura de la seguridad, nos vamos a lo mismo. ¿A qué tanto hacen las personas suyo las medidas de seguridad técnicas en este sentido, conductuales o inclusive preventivas para poder procurar ahí una cuestión? Y aquí pasa un ejemplo. En una empresa, era una empresa que manejaba cuentas muy importantes, información muy importante. En esta empresa de pronto tuvieron también un ataque cibernético. Y cuando empezaron a ver de dónde vino, o sea, chino, o sea, qué hacker tiene esa habilidad, pues se dieron cuenta que pronto los colaboradores recibían correos a sus correos del trabajo, a sus correos corporativos, phishing, o sea, de, oye, un correo de que te mando la factura para pagarte, ¿no? Y lo descargaban el virus. O sea, no sabían los colaboradores identificar amenazas. Y eso era bien importante, ¿no? O sea, el poder identificar amenazas desde cuestiones tan sencillas como que checa el dominio del correo donde te lo mandan, checa si tiene una página de internet, checa con el departamento correspondiente si eso es válido, todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a encontrar ahí ejemplos. Ahorita, digo, en los datos principales, en la parte de servicios, nada más como resumo un poquito, preguntaban de la parte de educación y hospitales, más la parte de educación está contemplada en la parte de servicios, pero ahorita regresamos un poquito a este tema. Y por último, no es de los únicos tres, como habíamos mencionado, pero sí como también el crimen, aquí le podríamos llamar, estas cifras son un poco más del robo hormiga. Y el robo hormiga no es nada más el robo que se da en las cadenas de supermercado, en los lugares de retail, en donde los clientes se roban cierto producto, algo pequeño que lo sacan sin que se den cuenta los de seguridad de la tienda. También es todo ese robo que se da por descuidos internos nuestros. Por ejemplo, aquí vemos que el 25% sí es de robo externo, es ese robo hormiga que mencionábamos, que se llevan producto dentro de las instalaciones,
También existe el robo interno, un 15% de robo interno que va muy enfocado al tema de cómo nuestros colaboradores, o de una manera intencional o no intencional, están provocando este mismo robo de manera interna. Después vienen los errores administrativos y por último los desperdicios. Entonces, todos estos, ya lo que vimos, la seguridad laboral, la seguridad cibernética y el crimen o robo hormiga, generan costos dentro de la organización muy tangibles, que hay que poderlos medir, porque precisamente cuando podemos medir, si podemos sacar cuánto nos está costando los ataques cibernéticos, cuánto nos está costando realmente, no nada más el accidente directo laboral, sino qué nos cuesta después y qué nos cuesta este robo hormiga, no solo directo, sino también de manera indirecta, vamos a poder realmente sustentar un plan para implementar un plan de acción realmente ambicioso, completo dentro de la organización, poder llegar con la dirección de la empresa y decirles, nos está costando tanto de manera indirecta, y aquí está cómo lo calculamos, que se vuelve feasible, se vuelve posible realmente hacer un cambio organizacional para prevenirlo. Y luego ahora sí, ya vimos los tipos de riesgos que existen en materia de seguridad o de accidentes. Ahora vamos a pasar un poquito a cómo evaluarlo. Y aquí teníamos por este lado un poco los pasos para medir. Y háganle caso, disculpen, aquí tenemos un error en la filmina. Realmente lo que debemos de ver aquí son los pasos en naranja, que son los pasos para medir la cultura de la seguridad. No sé si nos quieras aquí ayudar un poquito a explicar cada uno y luego ya vemos las gráficas que presentamos, Alejandro. Exactamente. Miren, a mí me gustaría, para poder conectar toda esta parte antes de medir, hay un dato muy interesante que según The Office of Science and Technology, que es un estudio que utilizaron en Reino Unido, ellos llegaron a la conclusión de que el 90% de los accidentes laborales en este sentido son causados por errores humanos. Habrá que tener mucho cuidado con las cifras. Siempre he dicho, cuando hablamos de encuestas o cuando hablamos de estadística, hay que ver de dónde proviene, pero es algo muy recurrente, que los accidentes laborales pasan por un factor humano. Habrá antes que analizar si la empresa en cuestión brindó todos los elementos de seguridad necesarios para que alguien pueda desempeñar su trabajo. Digo, no puede uno pedirle a un colaborador que procure la seguridad informática si tú como empresa no estableces un sistema para cifrar datos o para encriptar información o cuestiones así, un antivirus, o no puedes decirle a un colaborador de que, oye, nada más que no te pase nada si no le das el equipo necesario. Pero suponiendo que se le da el equipo necesario, que se establece un sistema adecuado, que se le dan protocolos a las personas para que ejerzan su trabajo en términos seguros, evitar incidentes, evitar accidentes, y ahí en fuera, si algo llega a pasar, es factor humano, ¿no? Y hay que mitigarlo. Por eso, para poder mitigarlo, hay que empezar a medir, como comenta Roberto. La medición te va a dar el panorama general y a nivel específico de lo que tienes que hacer. Es difícil empezar a establecer medidas de acción si no tenemos bien claro lo que estamos midiendo. Y en este caso, vamos a empezar a medir estos elementos. Hay que hacer un diagnóstico de formalización, es decir, tú como empresa, ¿qué tanto haces tuyo a nivel organizacional los elementos de seguridad? Repito, políticas, protocolos, manuales, ¿qué tanto le damos a la infraestructura de seguridad, el equipo de seguridad, todo ello? Stakeholders, hay que saber bien establecer cuáles son los actores que están involucrados en temas de seguridad de manera responsable, pero también de manera independiente. Ahorita que ponían el caso de la educación, estábamos trabajando en un proyecto de seguridad escolar, precisamente enfocado a medir la cultura de seguridad en una escuela, y nosotros nos dimos cuenta que los alumnos, hablamos de alumnos pequeños, poco pueden hacer para procurar la seguridad más que el no corro, no empujo, no grito, pero dependen mucho, sí, de los administrativos, de los maestros, y a esto me refiero con medir stakeholders, es decir, qué nivel de implicación tienen tú como actor al procurar la seguridad, ¿no? Esto es diferente en una escuela, es diferente en una industria, es diferente dependiendo del sector. Encuesta. Hay que tratar también tener bien claro la cuestión de cómo percibimos la seguridad. Oye, ¿sabes qué? Puede que tú, si eres encargado de una empresa, directivo, dices, bueno, desde donde yo estoy no pasa nada. Pero a nivel operativo, la realidad puede ser bien distinta. Y el poder conocer esa percepción que tengan los colaboradores sobre robos, sobre cuestiones de incidentes, accidentes, áreas peligrosas, es bien importante.
La Y aquí en esta interpretación. parte de la encuesta, Alejandro, creo que lo que es importante es ver, muchas veces en las encuestas de clima laboral se incluye una sección de seguridad, pero no es una sección lo suficientemente amplia para detectar si el problema viene de parte de la organización en lo que le está brindando a los colaboradores o lo que vamos a ver ahorita más adelante, el problema viene de cómo los colaboradores están formando parte de la solución. Entonces, ese es un tema yo creo importante ahorita recalcar para lo que viene en la siguiente diapositiva. Exactamente, ahí les comparto, porque solicitaron el nombre del estudio. Es en Reino Unido. En la cita del estudio con el link que pueden encontrar. Y sí, tienes razón, Roberto, hay que tener mucho cuidado en la representación. Les voy a decir una cosa, normalmente cuando hablamos de este tipo de informes que son bien delicados, hay que tener mucho cuidado con la interpretación. ¿Por qué? Ahí les recomiendo un artículo que ahorita les comparto el link que nosotros escribimos sobre a la hora de hacer interpretaciones de estadísticas, de cuestionarios, de encuestas, que hay que tener muchísimo cuidado en no solamente quedarnos con promedios y porcentajes. Es bien común esto, o sea, sacamos los resultados, el promedio, los porcentajes, nos van a dar un panorama general, nos van a dar un open view de lo que está pasando, pero no nos van a dar respuestas causales, no vamos a saber nada más con este tipo de análisis qué está pasando, por qué, o de qué manera el liderazgo impacta en que las personas hagan suyo la cultura de seguridad. Por eso hay que ir un poquito más allá. A la hora de hacer interpretaciones hay que hacer análisis un poquito más avanzados para poder llegar a un diagnóstico preciso, un diagnóstico causal, un diagnóstico que podamos predecir los efectos y ganamos un hilo que va a pasar para poder diseñar un plan de acción. En este sentido, aquí les presentamos una matriz. En un eje está la cultura, en otro la formalización. La cultura, insisto, es todo lo que las personas hacen suyo mediante hábitos, valores, comportamientos, conocimientos, competencias. Y la parte de la formalización tiene que ver con lo que la empresa hace. Si la empresa da las políticas, los manuales, si la empresa da el equipo de seguridad. Si dan cuenta, son dos cuestiones diferentes, ¿no? Hay empresas, y me ha pasado, donde tienen una buena cultura de seguridad porque se han forjado en la operación, ¿no? Y cuando ves la formalización, pues resulta que no hay una buena formalización. Y esto a largo plazo es peligroso, porque conforme empieza a haber rotación, la cultura se pierde. Hay al revés, hay empresas, como el ejemplo inicial que les contaba, donde todo lo tienen bien formalizado, procesos manuales, etcétera, pero a la hora de hablar de cultura, pues nadie sabe, ¿no? En una empresa fui y había un señor y le preguntaron de que, oiga, señor, ¿por qué no usa su equipo de seguridad si se lo estamos proporcionando? Y el señor dijo así de que, no, ¿yo para qué quiero eso? No, yo siempre me he hecho así. Entonces, el señor tenía una percepción errónea de seguridad, una cultura de la seguridad que no era adecuada a lo que nosotros buscábamos. Casos más típicos me ha tocado ver líderes o jefes de seguridad e higiene que batallan con los colaboradores porque no se quieren poner el cubrebocas, tiene que ver mucho también con seguridad, porque no pueden respirar, porque les incomoda, no quieren usar el arnés porque no se pueden mover bien. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de cultura de seguridad. Y de aquí medir el nivel de riesgo y proporcionalmente a esto el nivel de institucionalización. Sí, esta gráfica me gustó mucho. Yo creo que si lo vemos igual, desde donde venimos muchos de nosotros del área de recursos humanos, todos conocen o me imagino han escuchado hablar de la matriz de talento de Ninebox, en donde evaluamos de un lado el potencial y del otro lado el desempeño. Me gustó mucho esta forma que nos presenta Alejandro de medir precisamente esta institucionalización, este nivel de riesgo que tenemos dentro de las organizaciones en el tema de seguridad, porque lo hace muy fácil no solo de apreciar nosotros mismos, sino de compartir con el resto de la organización. Nos da claridad en dónde estamos ubicados y por dónde tenemos que empezar a actuar, que justamente son estas gráficas que vemos aquí adelante, en donde vemos aquí ya el nivel, digamos, de formalización organizacional y de cultura de seguridad. Aquí no sé si nos los quieras explicar, Alejandro. Sí, me gustaría regresar un poquito antes, a la anterior, Claro. porque básicamente la anterior es donde vamos a encontrar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un nivel de formalización, un 3? 0, 1, 2, 3. Es importante terminar el 0, donde no hay nada, o sea, no tengo ni política, no cumplo ni con la ley. El 0 tiene que ver con eso, o sea, no tienes nada, ¿no? El 1 tiene que ver con, bueno, yo nada más cumplo con lo que la ley me dice y punto, hasta ahí. El 2
pues sí tomo en cuenta mi realidad operativa, y el 3 tiene que ver con una cuestión de prevención, es decir, voy más allá, voy más adelante. Igual para cultura, ¿no? El 0 es, pues realmente nadie tiene conocimiento de ello, o la gente tiene percepciones culturales bien distintas acerca de la seguridad. El 1 es, bueno, ya todos son conscientes que existe una política, ya son conscientes que existen reglamentos, pero pues igual no los conocen. Y el 2 tiene que ver con que, bueno, ya los conocen, ya son conscientes de ello, los practican, y hasta ahí. Y el 3 es, además de ello, yo contribuyo con mi organización a que esto sea así. Yo contribuyo con mi organización invitando a mi compañero que se ponga el casco. Yo contribuyo a mi organización diciéndole a mi compañero que cuando no vaya a usar su computadora, la bloquee o la apague. Yo contribuyo con la organización cuando de pronto le digo a mi compañero en un supermercado que haga los recorridos que son necesarios. Y la suma de estos dos nos van a dar los otros números, ¿no? Es decir, si tú tienes un nivel de formalización alto, en donde pues tomas en cuenta tu realidad operativa, haces planes de acciones preventivos y tienes una cultura donde los colaboradores se pongan realmente la camiseta para evitar accidentes, pues vas a tener un 6. Estamos hablando de un nivel de institucionalización óptimo, por lo tanto, un nivel de riesgo muy bajo. No nulo, porque el riesgo pues, nunca es nulo, pero sí muy bajo y controlable. En cambio, si tenemos oye, ¿sabes qué? Como en el caso del ejemplo inicial, tengo todo bien institucionalizado, manuales, políticas, todo eso, pero la gente no sabe ni los conoce y cada quien pues maneja como entiende, pues entonces estaríamos en un nivel 4, ¿no? Donde pues tienes un nivel de institucionalización, sí alto, pero con un riesgo medio. Y eso ya puede ser un peligro en este sentido. Perdón, tendrías un nivel de institucionalización 3 con un 0, tendrías un nivel de institucionalización medio. Y medio en términos de seguridad ya es un peligro. O sea, ya si tú sales en medio, ya estás peligrando. Nosotros haciendo estos estudios, tanto en la cuestión de seguridad escolar como en la cuestión industrial, nos hemos dado cuenta que sí hay una correlación muy estrecha entre la siniestrabilidad o la accidentabilidad dentro de las empresas con la cultura, con esta calificación. Sí, definitivamente es muy interesante y aplicándolo como lo veíamos, ¿no? Muchas veces vemos estos temas en el tema de seguridad laboral, pero es igual de importante y seguramente si se lo preguntan a sus áreas de TI en el área cibernética, como en el área también del crimen o lo que le llamamos robo hormiga. Entonces, estos procesos, esta forma de evaluarlo, y justamente ahora vamos a ir a los factores de cómo se evalúa esto, para cómo pueden llegar a cierta manera poder medir estos niveles de riesgo y de institucionalización en sus organizaciones. Entonces aquí vemos estos indicadores que nos ayudan precisamente a medirlo. Exactamente. Estos indicadores, pueden ser variables. Hay empresas que dicen, ¿sabes qué? En mi empresa es muy importante este otro indicador. Aquí se muestran indicadores un tanto genéricos. Puede que habrá que hacer un análisis un poquito más preciso, un traje más a la medida en cada empresa, en cada sector. Hay empresas, me he encontrado con empresas que dicen, ¿sabes qué? Aquí tenemos, o sea, lo que hacemos es sumamente peligroso, o hay empresas que dicen, manejamos información muy, muy importante. Pero básicamente es la estructura. O sea, si hay o no alguien encargado de procurar la seguridad, si se le da seguimiento a nivel directivo para la toma de decisiones, tiene que ver con la parte de cumplimiento de normas. Bueno, antes que existan estas normas, tanto el cumplimiento legal, que tanto tú cumples con la ley en materia de seguridad e higiene, ahí hay unas normas, como norma 030, 031, norma 035, que agrega la parte de riesgos psicosociales, también tiene que ver con seguridad, reglamentos y manuales internos con tus políticas internas. O sea, además de lo que te pide la ley, ¿tú qué haces como empresa para hacer todo esto? Apego a procesos, es decir, si hay capacitaciones, si hay supervisión, si hay protocolos, seguimiento, comunicación, liderazgo. Esto es sumamente importante porque siempre he dicho, el liderazgo, los líderes son los que hacen que las cosas se hagan, son los que llevan del plan a la operación, ¿no? Entonces, si tienes líderes que promuevan y procuren esto, vas a tener colaboradores que sigan ese ejemplo. Y competencias de seguridad, ¿no? O sea, ¿qué tanto te involucras? Conocimientos técnicos, cómo usar un extintor, cómo dar primeros auxilios. En el caso de una escuela, esto es bien importante. En una encuesta que aplicamos hace tiempo,
me di cuenta que la mayoría de los docentes no sabían cómo hacer primeros auxilios. Entonces, cuando se los planteabas todos así de chin, si es algo que necesitamos, ¿no? Bueno, eso hay que evaluarlo también. En cuestión de la cuestión cibernética, bueno, sabes detectar un correo que es spam o que es falso, también es importante. Valores de seguridad, o sea, eso también tiene que ver mucho oye, pues yo sé que te incomoda el casco, pero también es importante. Entonces, cuando alguien dice, chin, sí me incomoda el casco, pero sé que es por mi bien, sé que es por mi vida, sé que es por el bien de la empresa, ya estás haciendo cultura de la seguridad, entre otras cosas. Digo, estoy poniendo indicadores muy universales y Rafael pregunta, ¿cómo sacar estos indicadores? Estos indicadores, sí hay una serie de indicadores que nosotros contamos en nuestros cuestionarios que son genéricos, es decir, que aplican para la mayoría de las empresas, por sector obviamente, pero sí es importante hacer un diagnóstico previo a partir de entrevistas con expertos o directivos para determinar cuáles son los indicadores que ellos también toman en cuenta. Para estos, convertirlos en indicadores medibles, es decir, a partir de un instrumento como una encuesta, como una rúbrica de evaluación y todo ello. Nosotros ahí hemos ayudado a varias empresas a poder determinarlos o simplemente con la encuesta genérica que tenemos para que ellos puedan aplicarlo y puedan determinar el nivel de riesgo con base en la matriz anterior en el que están y con esto pues tomar las acciones pertinentes. Sí, yo creo que aquí el tema de los indicadores es más bien lo que se busca es hacer dos cosas. Uno, hacerlos medibles. Entonces, para eso los tenemos que traducir estos indicadores a preguntas hacia los colaboradores. ¿Cómo podemos detectar de parte del colaborador si realmente viven la cultura de la seguridad en sus puestos, en su día a día en el trabajo? Y por otro lado, la institucionalización, la formalización. Es decir, eso ya no es una pregunta a los colaboradores. Sí puede haber algo, si conocen la política, si la han visto publicada, si conocen los reglamentos de su puesto de trabajo, pero también ahí es hacer un checklist, digamos, del cumplimiento de normas oficiales, del cumplimiento de certificaciones que tengan sus organizaciones, para que con esos dos, digamos, ahora sí ya datos que vamos a estar juntando, ya poder llegar a la gráfica que vimos anteriormente. Entonces, estos indicadores realmente, y es una ventaja que sean así de generales porque aplican realmente a cualquier organización. Entonces, eso es lo que se busca, que realmente puedan ser aplicables a cualquier organización, ya sea de manufactura, sea una organización educativa, de retail, cualquier tipo de organización, un centro de salud, que puedan utilizar estos factores, que puedan utilizar este mecanismo de evaluar la cultura de la seguridad de manera interna. Sí, y ya si ustedes tienen alguna duda de, oye, ¿esto cómo podría aplicar en mi empresa que tiene determinado giro, que tiene determinada industria? Con gusto mándenos un correo y podemos ahí asesorarlos un poquito de cómo pudieran ajustar eso a la industria a la que pertenecen. Algo muy importante que decía Roberto, al hablar de indicadores, al elaborar un instrumento como una encuesta, hay que procurar siempre que ésta sea fiable, precisa y que sobre todo, pues, mira lo que queramos medir, ¿no? Decía Roberto una vez, pocas cosas son tan difíciles en términos metodológicos como elaborar un buen instrumento de evaluación y que a simple vista parece fácil. ¿Sí? No es un proceso en el que nos sentamos con una lluvia de ideas a elaborar preguntas, sino hay un proceso metodológico para lo cual les recomendamos un artículo que les voy a compartir aquí en el chat a la hora de que ustedes consideren usar un instrumento de evaluación, ¿no? Que es 5 elementos que ustedes deben contar a la hora de tener un instrumento de evaluación organizacional, como evaluación de clima laboral, la Master 35, o en este caso, cultura de la seguridad. No sé si, Roberto. No, realmente, pues primero que nada agradecerles el tiempo. Como les mencionábamos, queremos hacer estas pláticas cortas. Sabemos que ya es el final del día, seguramente muchos seguirán teniendo pendientes dentro de la oficina. Entonces, lo que queremos con estas pláticas y los vamos a estar invitando es compartirles algo de lo que nosotros hemos aprendido, de temas que creemos que son interesantes, sobre todo para atacar problemas que hemos tenido toda la vida en las organizaciones de manera distintas. Entonces, con mucho gusto, si nos dejan por ahí alguna pregunta, si nos dejan por ahí también, creo que nos están compartiendo ahí un enlace que no funcionó, ahorita lo revisamos. Eric, con mucho gusto te mandamos por ahí un correo para darle seguimiento a este tema. Y por favor, cualquier duda, mándenos un correo ahí a nuestras páginas. Podemos agendar una cita y lo vemos, o los esperamos en la siguiente plática, que va a ser el 6, la siguiente plática de esta sesión de webinars con Alejandro va a ser el 6 de julio
de la NOM 035. Va a ser una plática de todos los aprendizajes que hemos tenido en estos últimos ya poco más de 2 años de inicio de la norma para compartirlos con ustedes y también poder recibir preguntas. No sé si ahorita quisieran aprovechar, alguien tuviera una pregunta, por favor la pueden compartir por aquí y todavía tenemos unos minutos adicionales para responderlos. Muy bien, claro que sí, estamos allá. Ahí sobre el enlace, si, fíjate que ahorita sí lo verifiqué, ya no me abre la página. Lo puedes buscar con el título, normalmente en los repositorios de artículos científicos, que es donde más recomendamos que consulten, a veces los cambian o todo eso, pero mándanos un correo y con gusto también nos ponemos a buscar el documento original para hacértelo llegar. Listo. Perfecto. Muy bien. Sí, muchas gracias ahí, Alma, Mónica, Eric. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Muchas gracias, Alejandro. Que tengas un buen día.